Un saludo para todos los que a través de este medio podemos estudiar el repaso de la lección. El título de la lección de esta ocasión tiene como nombre Ministrar como Jesús. Bueno, vamos a comenzar entonces a buscar en nuestras Biblias el texto principal. Aparece en el libro de Mateo, capítulo número 9 y el versículo número 36. Y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Este versículo en realidad habla de todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Como lo decía el título, cómo ministrar como Jesús o ministrar como Jesús. Si nosotros queremos alcanzar almas y llevarlas a los pies de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ministrar precisamente como lo hizo Jesús. Puede usted analizar, de aquí uno o se pueden extraer algunas lecciones muy importantes para con relación a la lección de esta ocasión. Entonces, dice el versículo 36, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En el libro Mensaje y Curación, en la página 102, dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía o les pedía, sígueme, sígueme. Interesante, ¿verdad? La forma como Jesús trabajaba. Podemos notar entonces que tenemos una demostración, tenemos una testificación, tenemos proclamación. Era la forma como Jesús manifestaba o cómo Jesús desarrollaba su ministerio a través de una demostración, testificación y proclamación. Bueno, la actitud de Jesús hacia las personas es el primer subtítulo. En Lucas capítulo 15 y el versículo número 2, a los pecadores recibe y con ellos dice, come. Interesante cómo Jesús se relacionaba con ese tipo de persona y les mostraba precisamente compasión, les mostraba comprensión, simpatía, a pesar de las circunstancias con las que esas personas estaban. En Mateo 9:13, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, también entonces describe que uno de los objetivos que él tenía al venir acá era precisamente mostrar a su Padre. En Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, aquí hay algunas ideas que son importantes entender. En el tiempo de Jesús, los fariseos, los escribas, los saduceos actuaban de manera ostracista o ostracismo. Era la actitud de los discípulos, porque ellos separaban a las personas, alejaban a las personas, pero en el caso de Jesús, no, en el caso de Jesús, él vino a buscar la comunión, ya no la evasión como era la actitud en este caso de los fariseos, de los escribas o de los saduceos. Y también podemos encontrar en la Biblia algunos símbolos de Jesús que él mismo se manifestó como la sal o la luz. Entonces quiero que nos preguntemos en esta ocasión,
¿Qué quiso decir Jesús cuando oró para que sus seguidores estuvieran en el mundo, pero que no fueran del mundo? ¿Cómo logramos eso? Es una inquietud, es una pregunta que usted necesita responder. ¿Cómo logramos estar en el mundo, pero no hacer las cosas de este mundo? ¿Cómo trataba Jesús a las personas? En Lucas 4 y el versículo número 22 dice, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. En Juan 1:17, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y en Isaías 42:3 dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá, dice, justicia. ¿Cómo trataba Jesús? Ustedes se recuerdan, hace un momento hablamos acerca de la actitud de Jesús hacia las personas. Ahora, ¿cómo Jesús trataba a las personas? Eh, si les tenía que decir la verdad, lo decía, pero lo tenía que hacer con esa sensibilidad, de tal manera que no pudiese herir a nadie, a nadie. Era la forma de tratar de Jesús. En Efesios 4:13 hay un consejo no solo para los apóstoles o la iglesia primitiva en la época de la iglesia, sino también para nosotros. Dice en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, dice, Cristo. Bueno, entonces saqué algunas ideas. Nuestras palabras deberían de ser positivas y no negativas. Deberían de ser no enfermizas y deberían de ser sanadoras nuestras palabras. Entonces, ¿cómo le habló Jesús al centurión? Usted puede ver que un día un centurión se acercó a donde estaba Jesús y le dice, no he encontrado fe tan grande en Israel como la de este hombre. Wow, esas palabras colocaron a ese hombre en un pedestal porque, porque Jesús lo alabó, no lo hirió, no lo lastimó. ¿Y cómo le habló Jesús al ladrón en la cruz? Desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Usted se puede imaginar. Y si pudiéramos enumerar cómo Jesús hablaba a las personas en el resto de la lección, usted quedaría impresionado, porque así era la forma de Jesús. Entonces preguntémonos, ¿por qué la forma en que decimos algo es tan importante o incluso más importante que lo que decimos? Sí, eso es verdad, eso es verdad. Le voy a poner un ejemplo. Si usted le dice a su esposa, mi amor, te amo. Yo no sé si usted nota, pero no es la forma, no es, usted, las palabras pueden ser muy buenas, pero el gesto dice otra cosa. ¿Cómo reaccionas a esta afirmación? La verdad es verdad y a la gente debe tomarla o dejarla. Son algunos conceptos. Por ejemplo, he escuchado personas que dicen, yo soy como soy y no me importa. No es así, no es así como se predica precisamente el Evangelio. Tenemos que tener el debido cuidado. Bueno, el ministerio sanador de Jesús, parte 1. Podemos encontrar en Mateo 9:2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver a Jesús y ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Encontramos varias sanidades o varios milagros donde Jesús sanó a algunas personas, la mujer del flujo de sangre, el ciego de Bartimeo, la suegra de Pedro, etcétera. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de iniciativas puedes tomar en la iglesia, en la comunidad, para satisfacer las necesidades de las personas y demostrar que realmente nos preocupamos por ellas? ¿Qué tipo de iniciativa? ¿No le parece que en primer lugar podría ser en ir a visitar a los enfermos que están alrededor de la iglesia? ¿No le parece que podríamos llevarle unas bolsas de víveres a las personas que son de la tercera edad? ¿No le parece que podríamos, en este caso, proveer
eh, a las personas que están en este ambiente de COVID-19 en nuestro país, por lo menos información de lo que nosotros hemos aprendido, las capacitaciones que hemos recibido, pasárselos a ellos. Son iniciativas que podríamos tomar en cuenta. Bueno, el Ministerio Sanador de Jesús, parte 2. En Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en Marcos 1:40 al 41 dice, vino a él un leproso rogándole hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Entonces, podemos notar, la Biblia dice que Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Eso quiere decir que haya salud. Y Jesús sanaba precisamente a los enfermos. Ahora, pero el objetivo principal de nuestro Señor Jesucristo, según dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, a salvar lo que se había, dice, perdido. La enfermedad es una de las cosas que destruye, acaba con la felicidad, la alegría de una familia, y Jesús puede restaurarlo, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal es salvar a esa persona. Es que esa persona un día entre al reino de los cielos. Es que esa persona un día pueda aparecer entre los redimidos. Ese es el objetivo principal. No tendría ningún sentido que nosotros pudiéramos tener un ministerio sanador, un ministerio de curación, pero que al final esa persona que se sanó o esa persona que se curó se pierda el reino de los cielos. Entonces, no es el objetivo de Jesús. Por eso es que podemos notar que el ministerio de Jesús enfatizaba, por lo menos es lo que enseña la Biblia, enseñaba, sanaba, predicaba, pero también bautizaba. Bautizaba, porque como consecuencia de la predicación viene el bautismo. Entonces, sí, sí es cierto, tenemos que darle la orientación, tenemos que ayudar a una persona, tenemos que proveerle alimento a una persona, tenemos que proveerle medicamento a una persona, pero también tenemos que hablarle del plan de salvación, de la importancia que se tiene el hecho de que la persona pueda tomar una decisión para salvación. ¿De qué maneras prácticas podemos guiar a las personas a las verdades espirituales cuando ministramos a sus necesidades físicas y emocionales? Bueno, le voy a poner un ejemplo. Si usted va a proveer para la persona medicamento, usted puede enseñarle, mire, Jesús también es el médico y así sucesivamente. O si usted va a proveerle a la persona, por ejemplo, medicamento y la persona sanó, entonces ahora usted puede decirle, mira, en la tierra nueva ya no va a existir la enfermedad. El dolor, la muerte, la desesperación va a terminar. Entonces, es la forma como le podemos enseñar a la persona y podemos prepararla para que tome la decisión de ser bautizada o de ser bautizado en este caso. Bueno, lo que le importa a Jesús. En Mateo 25:35 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a mí. Ahora, en Mateo 25:40, respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces podemos notar que cuando nosotros trabajamos, de paso, en Mateo 24:25 podemos encontrar precisamente tres parábolas, la parábola de la Virgen, la parábola de los talentos y la parábola de los cabritos, las ovejas y los cabritos. Y podemos notar que lo básico, lo principal acá, no es tanto que nosotros podamos entender que
la religión no es teoría, sino que la religión es práctica. Ese es el símbolo precisamente de las tres parábolas. Bueno, lo que hacemos, lo hacemos precisamente para Cristo. Lo hacemos con el fin de que Cristo pueda ser honrado y glorificado. Y en Jeremías 30:17, más yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. O sea que el beneficio final, después de ministrar, de hablar, actuar, proveer, sanar, ayudar, es que yo pueda ser el mejor beneficiado. Muchos, dice en mensajes, para mensajes selectos en la página 104, muchos no tienen fe en Dios y han perdido la confianza en el hombre, pero saben apreciar los actos de simpatía y de auxilio. Entonces, cuando actuamos como cristianos y ayudamos, proveemos para alguien más y trabajamos, se pueden abrir muchas puertas para la predicación del evangelio. Hagámonos algunas preguntas. ¿Por qué el ministerio compasivo de Cristo es tan poderoso para romper los prejuicios y predisponer a las personas para escuchar verdades espirituales? Porque las barreras se destruyen. ¿Qué debería decirnos esto sobre cómo deberíamos llevar a cabo nuestra obra misionera y nuestro ministerio hacia quienes nos rodean? Tenemos que actuar más, tenemos que llevar más el evangelio a otras personas. ¿Qué tipo de ministerios puede iniciar tu iglesia en tu comunidad que no está haciendo actualmente? Bueno, voy a enumerar por lo menos dos: el ministerio de la bondad y también podríamos decir de esta manera el ministerio de las necesidades especiales. Son algunos ministerios muy importantes que deberían de manifestarse en medio de esta pandemia. ¿Cómo podemos crear oportunidades espirituales para los buscadores sinceros a través del ministerio de necesidades manifiestas? Ofreciéndole un estudio bíblico, haciéndoles el llamado para que puedan tomar su decisión. Es una forma como podemos hacer o ministrar como lo hizo precisamente Jesús. Quiero terminar en esta ocasión y hacerle una invitación a usted. Como sabemos, nosotros somos replicadores, somos la luz, somos la sal. Queremos y deberíamos de actuar así como Jesús precisamente lo hizo. En esta ocasión, yo le quiero invitar para que usted pueda tomar una decisión de poder actuar y servir como Jesús lo hizo. ¿Le gustaría levantar la mano ahí donde está para que juntos podamos orar y podamos decirle al Señor: Señor, ayúdanos a trabajar, a ministrar así como tú lo hiciste? Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos poder escuchar el repaso de la lección. En el nombre maravilloso de Jesús hacemos esta oración. Ayúdanos, Señor, para poder ministrar como tú lo hiciste. En Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima lección.